¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito para contarles que me voy a dar a la tarea de bajar la caja, dado que la de la Coupé sufrió una modificación para adaptarla al motor Indenor. Así que bueno, si bien el proyecto era sacarla, porque obviamente la carrocería de la GR va a ir a parar a la plancha, pero la idea era hacerlo más tranquilo en otro momento. Así que bueno, nada, ahora me voy a tirar abajo, lo voy a levantar bien alto y tendría que salir rápido. Esto no tiene demasiado secreto ni demasiadas vueltas, es sacar una caja ZF. Los amigos, los conocedores, bueno, saben que no lleva demasiado problema, salvo los bulones que por ahí están deformados, por ahí se pegan. Nada que no haya pasado en otro momento. La única contra, como dije en los otros videos cuando saqué el motor, es que este auto, iba a decir esta Coupé por la costumbre, pero el 4 puertas quedó varado, no mueve hacia adelante ni hacia atrás, producto que está en llanta, o sea, no tiene movimiento. Tendría que traer el compresorcito del taller, inflar las ruedas, bueno, una tarea bastante más tediosa de la que es realizar el tema sacando motor y caja de esta manera. Todas las otras ocasiones de mi vida que tuve que hacer este trabajo en los Torinos, uno que hace, levanta el motor, cuando lo tiene en el aire le saca de abajo el auto y chao, ya está afuera. Pero bueno, me han visto renegando un poco, o no renegando, pero haciendo fuerza, dado que sumado a que el auto no se mueve, la vereda está un poco rota, así que se sumaron un par de contras como para que la tarea de sacar el 7 bancadas haya sido un poquito más entretenida. Que bueno, me gusta jactarme de esto, que tardé nada más que media hora más que la última vez que tuve que sacar uno, y era un poco más joven y tenía la posibilidad de correr el auto, ¿no? O sea que uno pierde el pelo pero no las mañas. Así que bueno, la idea es sacar la ZF, después sacar esas bisagras que más allá del valor que puedan tener, porque la idea siempre fue sacar y vender todo y lo que queda mandarlo a la plancha, dado que, como digo siempre, este auto está dado de baja con 0.4 de motor para subir a la Coupé, pero no sé en qué estado están las bisagras del capó de la Coupé. Entonces está bueno tener estas ahí a modo de reserva, como para cualquier cosa poder armar con algo que quede bien, ¿no? Y no andar renegando tanto. Yo en una Coupé, en una restauración que hice, un juego de esas las tuve que empernar nuevamente, o sea, cortarle los pernos y rellenar con soldadura y agujerear nuevamente para que no tenga juego. Bueno, después sacar el servo, la bomba, la caja de dirección, para armar la TCX con dirección hidráulica. Eso no sé, tengo que hablar con el chapista, porque van a venir a cortar un pedazo del vano motor, dado que bueno, la reforma que hicieron para meter el Indenor, cortaron un poco, qué sé yo, y habían propuesto de venir a cortarlo acá, pero no sé si eso seguirá en pie, porque hubo atrasos, pasaron cosas. La economía de miércoles, que uno por ahí está con el Daytona, con la Honda, bueno, no lo estoy haciendo solo, lo estoy haciendo con Jorge, así que bueno, nada, tenemos la Toro, pero al principio habían quedado que venían, lo cortaban acá y bueno, de acá se iba directamente a la plancha, pero si eso no siguiese en pie, bueno, hay que llevarlo al taller del chapista y estaría bueno que frene y estaría bueno tener dirección, porque si no se va a complicar un poco. Después, bueno, sacar el equipo de gas, que verdaderamente muchos lo defienden. Yo siempre dije que el día que no pueda pagar la nafta de esto, no lo uso, y es una
una premisa, una doctrina que sigo adelante, dado que las que tuve y me han venido con equipo de gas, se lo regalé siempre a un chapista. La gente de Aedo lo debe conocer, el viejo Peluca. Tenía su taller ahí en Sargento Cabral y Colectora prácticamente. Hemos armado una cantidad de torinos bárbara. El tipo torinista de alma. Y bueno, nada, todas las coupés que yo armé me las chapeó él. Y nada, siempre tenía esa premisa de... A mí por ahí me gustaba hacerlas de un color y me decía, no seas gil, Tano, no seas gil. Hay que pintarla del color original para que valga más que esto que lo otro. No, pero esta muere conmigo. Yo siempre decía lo mismo. Esta muere conmigo. Y la verdad que no. Siempre aparecía alguna otra. Y bueno, uno cambiaba. Pero nada, en el segmento de torinos, para los que conocen de Torino, bueno, viene la 380, la TS segunda serie, la TSX, que es la que estoy armando, que para mí es lo mejor que pisó la tierra. Después viene la ZX y la ZX Gamma. Torinos 380 no tuve nunca, GS no tuve nunca y ZX Gamma tampoco tuve. TS de primera serie, de segunda serie, TSX y una ZX. La ZX, si bien es lo mejor y más completo de Torino, dado que ya se venían los 80, empezaban a cambiar las tecnologías, bueno, es como la señorita de las Coupé Torino, ¿no? Pero para los fierreros de alma, que nos gusta sentir el nervio de esto, acelerando, la verdad que nos dejaba con un sabor de boca medio amargo, porque ya de movida no sonaba como estábamos acostumbrados a las otras coupé. Tema de escape, tema de insonorización, tema de evolución, que por ahí, bueno, a los que estábamos acostumbrados a sentir rugir, la señorita era otra cosa. Bueno, igual de todas maneras ya todos conocen mi anécdota de cuando compré la Coupé Fuego, sacándome de encima, entregando un ZX. Bueno, a las 4 cuadras de haber salido de la agencia me arrepentí. Que bueno, en el canal está la historia, si quieren después se la vuelvo a contar, no hay problema. Pero verdaderamente, ¿a qué iba con eso? Que si bien la ZX es la más señorita de todas, sigue siendo un Torino. Y eso se nota cuando uno se sube en unos autitos de nueva generación como los que por ahí fueron la Coupé Fuego, el Sierra, bueno, posteriormente ya pasado en los años el Gol, el Fiat Uno, que han sabido dar buena batalla las Coupé Torino a lo que es Fiat Uno, lo que es Gol. Una vez que uno le podía enganchar la cuarta a esto, ya no tenían opción. Yo, bueno, acá en mi barrio, en la avenida Gaona, estaba la pista privada que usábamos a veces para hacer picadas, y créanme que se la bancaban muy bien los torinos. La gente quería el Torino por sobre el Gol, por sobre el Fiat Uno, por sobre cualquiera de estos autitos nuevos que andaba dando vuelta. Así que bueno, nada, voy a ver si me pongo a desarmar. Debería ser un trabajo rápido, sacando que tengo que agarrar la pluma, levantar el auto bien alto para poder entrar abajo y trabajar cómodo. Después voy a mostrar, dado que bueno, ya lo hice alguna vez, pero lo voy a volver a hacer, las herramientas que se pueden utilizar para desarmar esto rápidamente. Si bien con herramientas de época, actuales, se puede hacer tranquilamente, no es ningún secreto. Un juego de tubos en pulgada y ya estamos desarmando. Pero había herramientas con determinada curva que yo obviamente con los años las fui comprando, ¿no? Pero las primeras que tuve para hacer este trabajo, pero en un motor Tornado, las había fabricado yo. Eran, bueno,
tubo con una especie de manija, un pedazo de fierro soldado, con el dibujo de la caja, como para que entre en determinados lugares y poder aflojar los bulones, que créanme que si no tienen esa llave, les conviene hacer un agujero en el piso porque no pueden llegar desde otro lado. De hecho, si se fijan, lleva 4 bulones y tiene que estar muy original o tiene que haber sido muy consciente el mecánico que lo armó, porque el derecho, a ver si se enfoca mi dedo, que quedó mocho después del accidente ese que tuve con el azulejo. El superior de la derecha, les diría 90% de las coupé, no está puesto. No está puesto porque no hay cómo entrar. Pero con esas herramientas se podía lograr hacer un buen trabajo. Así que nada, les mando un saludo, espero que tengan un hermoso día. Esperemos ayude el tiempo. Yo creo que sí. Ahí, se había nublado de golpe. Sigan viendo.